precisamente vamos a tener un personaje muy especial. Nos está acompañando Pedro Gacharná. Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí y bueno, disfrutando muchísimo no solo de este clima tan maravilloso, sino también de ese tema que vamos a tocar acerca de la pastoral artística y de qué manera empieza a hacer mella en nuestra iglesia, y eso va a ser maravilloso. Pedro, ahorita fuera de cámaras te escuchaba hablar de el cuerpo como el instrumento del artista, y no puedo dejar de olvidar que Dios se hizo carne, que Dios se hizo cuerpo, y que por medio de ese ejercicio fue que nos llegó la buena nueva a todos nosotros. ¿Cómo hacer esa vinculación entre el cuerpo, la encarnación y hoy el ejercicio del cuerpo en el arte? Claro que sí, bueno, yo pienso que es muy importante. ¿Por qué? Porque pues sin nuestro cuerpo pues no sería ese vehículo por el cual nos transportamos en este mundo, y tenemos esa oportunidad de comunicar a Dios a través de nuestras acciones. Entonces, ¿qué mejor que utilizar nuestro cuerpo para prepararlo, bueno, en este caso a través del arte, del teatro, y poder dar buenas nuevas a través de pequeños cuadros escénicos o montajes teatrales? Claro. ¿Cómo funcionar el arte? ¿Cómo nos ayudaría también a tomar conciencia de nuestro cuerpo y a cuidarlo? Claro que sí, bueno, si hablamos del tema del teatro, pues sabemos que tenemos que crear personajes para darle vida a una historia y que tenga un ritmo y que tenga, que sea llamativa también para nuestros espectadores. Entonces, obviamente, cuando estamos preparando, haciendo nuestros montajes teatrales, pues va a ser siempre muy importante el hecho de educar nuestro cuerpo, que se ejercite para que podamos tener esa plasticidad y poder crear personajes. Entonces, pienso que desde ahí es muy importante, porque verdaderamente tienes que hacer ejercicio para que puedas darle vida a un personaje de la mejor manera, y que asimismo cuando esté ya sobre el montaje teatral, pues este personaje realmente convenza, ¿no? De que si es un niño, pues tiene esa corporalidad de niño; si de pronto si es un abuelo o si tiene alguna limitación física, pues verdaderamente cuando lo veamos, digamos, hey, sí creo que es un anciano de 80 años o es un niño de 5 años. Pero nosotros, los curas, funcionamos in persona Christi, y muchos de nuestros ejercicios en la liturgia incorporan el cuerpo. O sea, yo tengo que extender las manos, yo tengo que agacharme, o sea, tengo toda una corporalidad. Es decir, que si yo me preocupo por mi cuerpo, en el fondo estaría preocupándome también por la forma como le llego a la gente. Algo por el estilo podríamos decirle a los jóvenes, que si se preocupan de su cuerpo podrían llegarle a la gente con cosas de Dios. Claro que sí, porque es que el teatro nos permite no solo educar nuestro cuerpo, pues para crear un personaje o para relacionarme con otros dentro del escenario, sino también pienso que debemos comunicar precisamente a través, nuestro cuerpo comunica, y por eso digo que debemos comunicar a través de nuestro cuerpo. Es decir, cuando tú estás de mal genio, es claro que tienes una corporalidad diferente a cuando estás feliz o cuando estás relajado. Entonces considero que si nos apropiamos y tenemos la conciencia de que nuestro cuerpo comunica, de esa manera podemos ser mucho más abiertos, más cercanos, más fraternos. Entonces desde ahí considero que además el teatro nos permite acercarnos de esa manera a otros y crear una, como yo lo digo, común unidad, donde podemos a través de este ejercicio también fortalecer la fraternidad entre quienes hagamos parte de un equipo de trabajo o cuando nos encontramos en lo cotidiano, en diferentes escenarios. Importantísimo, importantísimo. Pedro, ya entrando en materia sobre el tema tuyo que te ha traído, ¿vos cómo llegaste a conectar el teatro con la experiencia de la evangelización? Bueno, a ver, es una historia un poco interesante. ¿Por qué lo digo? Porque mi primer contacto fue con un grupo juvenil. En este grupo juvenil aún sigue existiendo Amigos Emaús, y son grandes artistas. Entonces, cuando yo llego al grupo juvenil, me dicen que bueno, que hacen danza, que hacen teatro, y yo ya tenía una formación en teatro. Entonces llego yo y veo que a través de algo que he tenido la oportunidad de aprender en la vida, o que Dios me ha permitido aprender, veo que puedo llegar a transmitir esos conocimientos y fortalecer esa pastoral que estaba allí. Entonces ahí un poco se inicia el camino, y bueno, ya después pues pasa el tiempo y me doy cuenta que hay una misión muy grande y muy trascendente, y más dentro del tema del teatro, que es una herramienta que nos permite asumir con mayor carácter y fortaleza nuestra propia vida,
y que no solo se queda en el ejercicio de, creé un personaje y me presenté sobre un escenario, sino que viene ese lenguaje profundo de he transmitido un mensaje que ha llegado y ha tocado a muchos corazones, y cuando salgo de ese esquema de la línea de evangelización me doy cuenta también que gracias a toda esta técnica que he podido aprender, soy una persona más segura y en mis espacios cotidianos pues también llego, ¿no? Es decir, tengo una exposición en la universidad, ya con más interés y más carácter lo voy a hacer. Hay algunos autores espirituales insisten que la experiencia de Cristo nos hace más seres humanos, nos ayuda a crecer como personas, y cuando uno crece definitivamente le da la vida a las demás personas. Eso significa que una experiencia de pastoral a nivel de teatro tiene como objetivo ayudar a crecer a la persona. A propósito de tu último ejemplo, entonces si yo aprendí a desenvolverme con esta gente, el día que me toque una exposición en la universidad ya tendré elementos para hacerlo mejor. Claro que sí, por supuesto. Es que el teatro no solo es un ejercicio profesional o técnico que se queda cuando tú trabajas con tus compañeros o presentas tu montaje artístico, sino el teatro también te permite pues precisamente fortalecer, yo digo que carácter y personalidad, que definitivamente nos va a permitir asumir con mayor propiedad los diferentes roles, diferentes situaciones que se presenten a lo largo de nuestra vida. Uno de los temas con la timidez es que cuando uno es tímido se pone violento, pues para que no lo confronten. Entonces porque para que nadie me hable, entonces Sí, yo me voy... es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa, es decir, que al tener este tipo de actitudes y de ejercicios, al asumir este tipo de ejercicios, podríamos romper con esos obstáculos, con esos mecanismos que hemos constituido en nuestra vida. Claro que sí, porque hay algo muy interesante. Cuando hacemos teatro, pues generalmente se manejan dinámicas de calentamiento, y esto pues de manera personal lo baso en el juego. Entonces cuando tú empiezas a jugar y a divertirte, pues eso te va a permitir que te fresques. Claro. Y cuando ya tú empiezas a asumir eso, lo empiezas a interiorizar, pues finalmente te das cuenta que pues ya la vida no es para ir peleando con ella, sino para jugarla y disfrutarla, porque en últimas pienso que es lo que Dios quiere que pase con nuestras vidas. Él quiere que caminemos por aquí disfrutando, siendo felices, jugando, sonriendo. Obviamente hay momentos que implican seriedad y otro tipo de ritmos, pero pues de manera general pienso que Dios quiere que caminemos y juguemos en esta vida y con gran compromiso seamos felices. Y dentro de una técnica teatral, el juego nos permite eso. El teatro podría jugar ese papel de ayudar a un joven que está escondido en su mundo y sufriendo en su mundo, y se le da una palabra y con esa palabra salir al mundo. Uy, claro que sí. En este momento recuerdo, pues he tenido la fortuna de trabajar con muchos jóvenes en diferentes lugares de nuestro país, y es muy importante ver cómo crecen a través de ese ejercicio de hacer teatro y estar sobre un escenario, ¿sí? Muchas veces cuando llegan en el primer momento y en el primer taller, tú dices como, oh, qué reto. Claro, o llega la mamá de pronto y dice, ay, es que mi hijo es muy tímido y vengo a que esté aquí en este taller de teatro, en esta pastoral artística. Entonces es ahí cuando vemos que puede ser que el primer momento lleguen así como un poco escondidos y como, vamos a hacer esto, pero ver que después del proceso y de ese crecimiento ya están sobre el escenario siendo aplaudidos y ellos sintiéndose orgullosos de sí mismos, ahí es cuando tú dices, Dios ha obrado a través del teatro en esta o estas personas. Claro, claro. Y en esa misma línea, Pedro, para llevar toda esta experiencia hermosísima, que es una experiencia de crecimiento humano, de crecimiento del lenguaje y obviamente de crecimiento cristiano y espiritual, ¿cómo te vinculaste con la iglesia? ¿En qué espacios eclesiales has estado trabajando? Bueno, he tenido la oportunidad de, como les decía, inicié como ese camino pastoral en la comunidad de misioneros de la Divina Redención con el grupo Amigo de Emaús. Fueron muchos años de aprender, fortalecer la parte espiritual. Luego tuve la oportunidad de estar en San Alfonso María Ligorio,
allí en Arquidiócesis de Bogotá. Y bueno, ya en los últimos escenarios estamos hablando de, con nuestra Arquidiócesis de Bogotá, tuvimos la oportunidad de generar el primer festival de teatro arquidiocesano, que fue una experiencia maravillosa, donde tuvimos la oportunidad de recorrer toda la arquidiócesis, y con la diócesis de Engativá estamos generando el proyecto PADE, que es Pastoral Artística Diócesis de Engativá, donde este año estamos manejando un proceso de formación para tener muestras el 20 de noviembre de este Pero, año. ¿por qué no nos explicas un poquito en qué consiste este último proceso, que me parece muy interesante? Y cómo involucrar, porque nos están viendo tantos jóvenes, cómo involucrarlos a este proceso si es posible. Claro que sí. Bueno, dentro de la diócesis de Engativá vimos que el teatro era una herramienta que podía acercar a muchos jóvenes y realmente a muchas personas, porque en este proceso tenemos desde niños de 5 o 6 años hasta abuelos de 70, 80, 82 años. Entonces es un proceso incluyente, y lo que estamos haciendo es manejar un proceso de formación. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la inquietud, pero no sabemos el cómo hacerlo. Entonces vemos que a través de un proceso de formación podemos dar herramientas para que las personas que quieran hacer teatro y encuentren en el teatro una herramienta para la evangelización puedan aprender y así mismo también ser multiplicadores. Entonces lo que estamos haciendo son encuentros trimestrales donde hay un momento para la formación y hay otro momento para ir evaluando los montajes. Entonces es interesante porque el proceso nos permite ir creciendo en el camino, con el objetivo de que el 20 de noviembre, que son los días de muestra, pues realmente hayamos construido algo a lo largo pues, de este año, y sea un encuentro con nivel y con calidad como se lo merece Dios. Uy, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y también esta es una oportunidad para decirlos y motivarlos a todos ustedes, mis niños y mis niñas, que lo inténtenlo, podríamos contactarlos. Ahorita vamos a poner la dirección de Pedro, donde lo pueden contactar y donde pueden conseguirlos todos los datos de la diócesis de Engativá, para que podamos hacer los contactos necesarios, requeridos, para hablar, decirles. Teníamos un programa pasado, hablábamos un poco de que hay gente que se vuelve instrumento de Dios para que los jóvenes crezcan. Y yo hoy siento, Pedro, que estamos frente a un instrumento de Dios para que los jóvenes crezcan. ¿Qué piensas tú a propósito de eso? Que pienso que es una gran responsabilidad, que para mí realmente cuando estoy en mis encuentros, en mis talleres, pues le pido a Dios que envíe su Santo Espíritu para que realmente cada palabra, cada pensamiento y cada acción verdaderamente pueda reflejar en alguna medida a Jesús. Claro. Entonces, sabiendo también que es una misión, ¿no? Esto es una misión muy especial, y que afortunadamente Dios me ha dado la posibilidad de poderla cumplir a través de algo que me gusta y me apasiona mucho, como es el teatro. Pedro, esto nos está haciendo tanto bien a todos, le podría hacer tanto bien a los jóvenes. ¿Hay algún proyecto que ayude a contactar no solamente la diócesis de Engativá, sino muchas otras diócesis? ¿Existe algún proyecto en ese sentido? Que yo conozca, no. No, pues es decir, el teatro fue la herramienta de evangelización con la que se inició, con la que los españoles llegaron aquí a decir, bueno, ¿cómo queremos evangelizar? Entonces empezaron a manejar el teatro, porque obviamente para los indígenas manejaban dos idiomas totalmente diferentes. Es decir, es muy antiguo, pero pienso que en este momento es donde la iglesia está dando ese giro y esa mirada de decir, bueno, las artes, si es lo que mueve en gran medida al mundo, ¿por qué no hacemos que también sean protagonistas desde nuestra iglesia? Entonces, pues empiezan a haber muchas luces frente a ello, ¿no? Pero desde lo que yo conozco, realmente no hay un proyecto específico, no lo conozco. Es más, si alguien lo sabe, que este sea el momento para que nos cuenten y podamos seguir apoyando y fortaleciendo ese tipo de iniciativas, porque pienso que es muy importante. Sé que muchas diócesis y arquidiócesis a nivel nacional están pues trabajando en esto, y también hay muchas pastorales juveniles que le están apostando al arte como una herramienta de evangelización. Pedro, ¿eso significa que necesitamos a alguien que empiece a coaccionar y a generar una red de este tipo de eventos y este tipo de realizaciones artísticas? Yo diría que sí, porque
porque creo que hay muchos artistas que tienen gran talento y pues en este momento estamos hablando del teatro, pero sabemos que hay músicos excelentes, escultores, pintores que también le apuestan a nuestra iglesia y buscan evangelizar a través de ese saber que han tenido la oportunidad muchas veces de formarse profesionalmente y que eso es valiosísimo. Entonces, infortunadamente, a veces dentro de nuestra iglesia no encuentran un espacio. Entonces yo siento que si pudiéramos tener esa red de artistas católicos, pues podríamos llevar el evangelio no solo a través del teatro, la música, sino la danza, la escultura, la pintura, y pienso que sería maravilloso porque tendríamos mucho más frentes para apuntarle, para llevar el evangelio a través pues precisamente del arte. Cuando hacemos un paneo sobre la historia de la iglesia descubrimos que muchos de los desarrollos artísticos estuvieron vinculados íntimamente a la iglesia, Claro a que nivel sí. musical, a nivel pictórico, a nivel de escultura, y precisamente entonces no es que estemos inventando el agua tibia, ¿no? Exactamente, así es decir, pero pienso que se ha dejado a un lado. Yo tengo un gran sueño, y vamos a hacerlo público en este momento. Hay un gran festival que tiene nuestro país, que es el Festival Iberoamericano de Teatro, es una ventana al mundo, es uno de los grandes eventos que tiene nuestra ciudad, Bogotá, y pienso que qué hermoso que haya un momento donde haya una obra católica con tanta fuerza y profesionalismo que esté en el cartel de un festival como este. ¿Sí? Porque es que pienso que nosotros tenemos que salir y encarnarnos en la cultura de nuestra ciudad. Nosotros no podemos estar distantes, es decir, nuestra iglesia está acá y los eventos culturales están allá. No, porque es que Dios debe tener un espacio en lo cotidiano, no solo en lo extraordinario. Entonces desde ahí es donde pienso que hay que apostarle al sueño, pero hay que formarse y manejarlo a un nivel profesional para que podamos ser competitivos en otros escenarios. Pedro, yo estoy recordando en este momento, hace algún tiempo hablaba con un baterista y él había aprendido a punta de oído y me decía, Iván, me quedé estancado. O sea, necesitaba la guía de un maestro, de alguien que le diera técnicas para que lograra ampliar su horizonte como baterista. Yo hoy estoy pensando en algo por el estilo. Probablemente tenemos grandes valores artísticos y teatrales en nuestras parroquias, pero necesitan a alguien que dé indicaciones técnicas, Claro que les sí. ayude a ampliar su horizonte como hombres de teatro y como mujeres de teatro. Claro que sí, es que eso es precisamente lo que pasa muchas veces, y yo ahí peleo, yo tengo unas peleas, yo digo, me hacen el favor, Pedro Gacharná dice que cuando es Semana Santa no le coloquen el traje, el acólito y con un lápiz negro le hagan barbitas y ya es Jesús. No, porque es que siento que además es representar. Si yo voy a representar a Jesús, debo hacerlo de la mejor manera, debe tener un vestuario, ojalá de la época, que me acerque a la época. Debo yo realmente sentir y preparar mi personaje, encarnar a Jesús, para que realmente transmita y lleve ese mensaje del Evangelio a otros. Entonces, yo ahí ya me conocen, entonces cuando digamos tengo la oportunidad de entrar a direccionar alguna Semana Santa o una última cena, empiezo a hacer como todo ese trabajo espiritual y de formación. Un Via Crucis, que muchas veces hay momentos donde el Via Crucis, casi que en todas las parroquias, muchas veces se maneja el teatro como ese instrumento. Entonces dijo, no, hay que darle niveles, es decir, si tú vas a representar a la Virgen María, ella qué dolor estaría sintiendo, y no sencillamente ponte este traje y súbete ahí y ya. Entonces, pues precisamente es ahí donde siento que debemos profesionalizar el arte, todo en nuestra iglesia. Pero como predicador no puedo dejar de escuchar lo que vos acabas de decir, porque cuando yo voy a hablar del Señor y de Jesús resucitado, no simplemente me limito a anexar y a conectar 5 palabras, sino a expresar lo que yo siento y lo que tiene mi corazón para soltarse, para decírselo a los demás y al pueblo de Dios. Entonces, pues hoy estamos descubriendo que el arte, que el teatro se convierte en una gran oportunidad para que podamos expresar
la buena nueva del Señor a tantos y a tantas que lo necesitan. Esta es una oportunidad maravillosa, Pedro, qué rico tenerte entre nosotros. Es delicioso poder compartir estas experiencias con vos y poder motivar a nuestros muchachos y a nuestras niñas para que se animen, para que se descubran como artistas, porque todos tenemos algo de histriónico, algo que expresar en el corazón, y es una oportunidad maravillosa. Claro que sí, es decir, a quienes nos están viendo, el arte nos va a permitir siempre no solo ser mejores seres humanos y que podamos asumir la vida con mayor carácter y fortaleza, sino también, si estamos dentro de estos escenarios, pues por supuesto es tener la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a través de la comedia, a través de la tragedia, a través del drama, entonces del clown, en fin, es decir, tenemos... Pero vos le vas poniendo cada vez y esto nos va extendiendo y nos va alargando y esto no solo tenemos un poco de tiempo en estas cuestiones de la televisión, pero gracias, es una oportunidad para seguir motivándolos. Ahorita vamos a tener unos ejercicios que Pedro nos va a enseñar a propósito de cómo se inicia y con estas...